¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto poder encontrarnos aquí en este espacio, en este México de Noche. ¿Por qué? Pues estamos estrenando este programa, invitarte a que nos acompañes, a que nos escribas a través de las redes sociales, que nos hagas llegar tus comentarios, tus sugerencias, si te gusta el programa, qué no te gusta, qué quieres, qué podemos hacer por ti para enriquecerlo en México de Noche. México es un paraíso, sin duda alguna. México tiene grandes cosas, pero también a veces vivirlo de noche es todo un enigma. Y por eso lo hemos titulado así. Por eso este programa se llama México de Noche, porque nos vamos a encontrar con muchos temas, muchos tópicos, muchas cosas que compartir a través de un México que tenemos que ir recorriendo juntos. Un México de Noche. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a comenzar México de Noche. Yo soy Emilio Valles Vidrio. Un gusto y un placer que nos puedas acompañar y que de alguna manera podamos compartir este espacio, enriquecerlo semana tras semana, México de Noche. Como te decía, México pues es una gran variedad de colores, de olores, de contextos, de escenarios, de pinturas, de oficios, de todo lo que implica un México de Noche. Y por supuesto, en este espacio vamos a tratar de ir llenando y acomodando como un espacio de documentar, un espacio en donde se pueda platicar, así ir juntando nuestras piezas para hacer un programa interesante de todo lo que sucede, no solamente en el ámbito en el que podamos conversar de medicina, de turismo, de gastronomía, de las mascotas, de la política, incluso una política social que a todos nos interesa, de nuevos medicamentos, de nuevos procedimientos médicos, incluso también, de cómo viajar, de la tecnología, de la inteligencia artificial. En fin, de todo esto vamos a ir compartiendo a lo largo de México de Noche, así que, pues por supuesto, como tú sabes, como siempre lo hemos hecho, te invitamos a que nos acompañes y que disfrutemos juntos de un México de Noche, de las luces del México de Noche. Y bueno, dentro de muchas cosas, nos gustaría comenzar hoy, pues además de darle la bienvenida y saludándolos con muchísimo gusto, de diversas cosas que vamos a tratar el día de hoy en los temas. Primero que nada, como les decía, vamos a hablar de mascotas también. Hoy estrenando como primer programa de la endoscopía en las mascotas. Muchas veces no consideramos lo que se come nuestras mascotas. Van a venir un par de expertos a platicarnos de todo lo que puede suceder cuando tu perro, tu gato, se traga por ahí un zapato o se traga una esfera o incluso los huesos. Tenemos todavía este mito de que los perros deben de comer huesos o que los gatos pueden estarse comiendo el estambre y pues no, ahorita nos va a platicar un experto junto con una médico veterinaria también que nos acompaña, de todo este asunto de lo que implica pues precisamente las endoscopias. Además es uno de los especialistas, de los pocos especialistas en endoscopía que están aquí en nuestro país, en endoscopía veterinaria, que están aquí en nuestro país trabajando con las mascotas. También vamos a platicar, ya que estamos en estas épocas de diciembre, la fiesta navideña y todo listo, para comenzar, de lo que puede pasar si no tomas en consideración de repente el que estás en una plena fiesta y estás con tus jefes y de repente se te pasan las copas o estás en el cotorreo y se te olvida. ¿Hasta qué punto existe una responsabilidad, una obligación del comportamiento que debemos de tener en una fiesta laboral? ¿Y cuáles son los límites? ¿Qué pasa si traspasas estos límites? ¿En qué momento te pueden rescindir el contrato, te pueden correr, te pueden liquidar o viceversa? ¿Cuáles son las medidas que debería tomar la empresa en el sentido en el que te pueda permitir estas libertades para pasártela bien? Entonces, bueno, de eso vamos a platicar también el día de hoy. Mucho más que compartir, así que vamos a comenzar y vamos a comenzar de buen humor. Vamos a comenzar con esto que te voy a presentar por cómo es el sello característico que va a ser de México de Noche. Vamos a reír un poquito antes de iniciar con todos los tópicos. ¿Y qué te parece a propósito de las fiestas navideñas y a propósito de las fiestas? No te ahogues, que no te pase lo de esta mujer ahogada, sí, ahogada
pero en Xochimilco. ¿Qué tal? Miren, hasta la fotografía le tomaron ahí, mira. Bueno, más bien la fotografía la tomó ella. Ve nada más. Así que toma tus precauciones, ¿eh? No vayas a ser de estas personas que de repente termines ahí con el jefe de vamos todos a Xochimilco y ya en medio Xochimilco, mira, y te que, oye, que te agarraron ahogada de borracha. No, ahogada en Xochimilco con el agua verde. Guácala. ¿Qué prefieres? ¿Ahogarte en alcohol o ahogarte en el agua cristalina de Xochimilco? Bueno, ahí que también le gusta el agua de Xochimilco. Entonces, que no te pase. También pasó esto en Venecia. No, perdón, en Xochimilco. Vean ustedes, cuidado hasta dónde llegas el de la fiesta laboral. Mira, ahí te va. Ve nada más. ¿Qué? Minutos antes de que nos tomaran la foto, que vente para acá. No, yo no vengo con eso. Yo no vengo con, ¿por qué la besaste? No. ¿Qué pasó con el aguinaldo? Y también, ahí están, mira. Qué barbaridad. Oye, que repartieron regalos. No, yo repartí cocolazos. Yo llegué tarde a la repartición de los regalos. No, pues se repartieron los cocolazos. Ya sabes, ¿no? Y luego de repente, es que el Roger se puso bien loco. Se tomó como 3 y pues ya llegaron la barbacha y miren nada más. ¡Vivan las fiestas navideñas! No, pues eso sí les tronaron ya el contrato a todos, ¿no? Ya hicieron a la plantilla laboral, ya le dijeron adiós. Imagínate que estás ahí con todos los jefes y de, vamos a pasar una bonita Navidad en convivio, ahora que todos somos hermanos, estamos todos juntos, muchachos, los invito y gracias por su colaboración en esta empresa y todo, y terminas así y al otro día, gracias por haber participado. Aguas, que no te pase porque suele suceder. Por eso va a venir una experta a platicar de este asunto. Bueno, esto de que lo que sucede en el metro de México, es característico. Cómo de repente la gente entra, sale, se alborota y hace lo que se le pega la gana. Y de repente por ahí existe una línea de esto solo pasa en México. No, señores, se equivocan. Hay cosas que también pasan en el metro de otros países. Y miren, primero fue como el susto, porque cuando esto sucede, todo mundo desconcertado de, hijo, ¿qué pasó? ¿Se atoró? Está atorada. La policía corre pensando en chin, se atoró, ¿qué pasó? No la pueden sacar. Híjole, ¿dónde? ¿Cómo? Uno la jala, otro lo mete, una la saca, otro lo mete. Todo el mundo ahí entre sube, tómate, mía, tómatela presto. La tratan de sacar, la tratan de meter. Ella sale. Uno pensaría, la están raptando, la están jalando el de adentro para que, pues porque se la quiere llevar, la policía la quiere defender. No, señores, estaba esperando al novio, al hermano, al cuñado, para que no perdieran el tren. Bueno, hasta la mamá, que se quedaron dormidos. Vean, observen a la policía, como así como diciendo, hija de... Se da la vuelta como diciendo, ya va. Pero vean, es que cuando tú ves las primeras escenas, de verdad crees que la están raptando, o sea, la están secuestrando y el policía... No. Para que vean que no solamente en México, sino también en Dinamarca y también en el tren de Tokio pasan estas cosas. No somos exclusivos de México. Bueno, eso pasó allá en Tokio. Y miren lo peligroso. Esto siempre lo he dicho y lo vamos a seguir diciendo. Abusado con lo que tú ves en redes sociales. Abusado a quien le crees en las redes sociales. Abusado y abusada de lo que compras en las redes sociales. Y me refiero no a que compras económicamente, a lo que me refiero a lo que tú le crees que de verdad sucede o es real en las redes sociales. Porque hoy con la inteligencia artificial, la neta ya es muy difícil creer qué es bueno y qué es malo, qué es cierto y qué no es cierto. Y las fake news están a la orden del día. Miren estas escenas de lo peligroso que es la inteligencia artificial. Estos chavos están haciendo, vean, la acrobacia. Miren, la edición. Una vez que hacen la edición del video, ¿qué tal? El problema radica en que los chavos siguen este tipo de cosas creyendo que estos supuestos influencers sí lo hacen. Y entonces
¿Qué sucede? Que llega un chavito de 12 años, que llega un chavito de 9 años, que llega un chavito de 15 años y dice, yo también lo voy a hacer. Este último que estamos viendo de brincar de un edificio a otro, vean, no lo está haciendo real. O este que da la marometa casi junto a un precipicio. No es cierto. Es una edición de video, es una edición de la inteligencia artificial. ¿Y qué sucede? Entonces, cuando los chavos creen que ellos también lo pueden hacer, se arriesgan creyendo que es una hazaña y ahí tienen las consecuencias. Personas, jovencitos, supuestos influencers que pierden la vida creyendo que esto es real. Entonces, aguas porque pues hoy con este tipo de videos, con este tipo de capacidad para poder hacer ediciones con la inteligencia artificial, con algunas aplicaciones, no todo es lo que parece. Y bueno, también esto sucede así como cuando aquí a los compañeros, a Aurelio y yo, que le dicen, oye, estamos al aire, silencio y todo. Sí, que no se vaya a oír. Sí, porque ya vamos a 3, 2, 1, grabando y nunca falta alguien así, como el chavito, que le dicen, cuidado, no lo desconcentres, porque va a ser un saque mortal, que nadie se dé cuenta. Cuidado, abusado. Ve. O sea, pobre cheta, cuidado, necesita la concentrancia absoluta para hacer el saque de la muerte. ¿Qué óvole qué? Pero mira, el chavito se para tan rápido que como que aquí no pasó nada. ¿Qué? Aquí no fui yo, ¿no? Otra vez era, ¡uy! Bueno, ahí está. Un poco de humor, con eso entramos en México de Noche. Acompáñanos, síguenos a través de las redes sociales. Vamos a la pausa y regresamos. Y déjame decirte algo antes a propósito de los videos que estamos viendo. Mira, te voy a presentar unas imágenes maravillosas. Estas imágenes que tenemos aquí, que son precisamente las de 2006. El 6 de diciembre del 2006, la NASA hizo públicas estas fotografías, una serie de fotografías, tomadas por la sonda Mars Global, en donde sugieren la presencia de agua en Marte. Imagínate que realmente eso sea pues ya un hecho de que podamos tener la comprobación de que efectivamente en Marte hay agua. Eso estaría maravilloso porque podrían mandar ya una expedición a Marte, una expedición humana a Marte. Que no es lo mismo mandar una expedición humana a Marte que mandar un perro a Marte, o un mono a Marte, o un burro a Marte. ¿Qué pasó? No es lo mismo. O sea, a lo que me refiero es que los primeros experimentos de las naves no tripuladas, pues de repente usaban un simio o usaban algún animal para poder hacer la exploración y luego ya regresar. Entonces sería bueno, ya que podrían tener una expedición a Marte, porque ya teniendo agua, que a lo mejor podríamos tener la posibilidad de utilizar esa agua, pues sería ya como los primeros pasos de la colonización. Vamos al corte y regresamos. Tenemos más. Esto es México de Noche. No te vayas. Regresamos a México de Noche. Gracias por estar con nosotros, por continuar en este espacio. Y bueno, vamos ahora a platicar de un tema muy interesante. Me parece que, bueno, ¿quién no le gustan las mascotas? Solamente a los Grinch no les gustan las mascotas. Bueno, no, sí, el Grinch tenía hasta un perro, claro. Pero bueno, lo trataba mal, pero sí le gustaba. En fin, vamos a platicar de las mascotas. Un tema muy, muy importante, interesante, por todo lo que implica. El tener una mascota, una responsabilidad, ser buen ciudadano, ser buen dueño, ser buen para aquellos que los consideran perrijos o gatijos, pues ser un buen papá también, o cuando es una mascota ya miembro de la familia, pues también considerarlos, ¿no? En cuestiones de alimentación, salud, bienestar, bañarlos, darles buena comida, pues procurarlos. Al final de cuentas es un ser humano, es un ser vivo, y nosotros como seres humanos tenemos que ser de alguna manera considerados en eso, ¿no? Considerados en el que no tratamos a los animales
o como acostumbran de repente por ahí algunas personas. Y bueno, por eso hoy tenemos aquí de invitados a Adriana Díaz, ella es médica veterinaria zootecnista, a Curi Palomino García, médico veterinario también zootecnista, especialista en endoscopía, a quienes les agradezco que estén aquí con nosotros en México de Noche. Gracias a ambos por participar, por colaborar. Bienvenidos. Y vamos a hablar justo de un tema que creo que poco se trata. Yo, hasta que me lo hicieron llegar a ustedes ese tema, dije, caray, sí es cierto, ahí no nos detenemos. Siempre estamos hablando del tema de los cuidados, de las vacunas, del baño, de lo que sea, de la alimentación. Pero no nos detenemos en las endoscopías de mascotas. Y esto tiene mucho que ver también, entiendo, con que de repente hasta suena para algunos dueños chistoso, que me ha tocado, de, ay, es que se comió el zapato, jajaja, ¿no? Y, ay, es que se comió una bola de una pelota de esponja, ¿no? Y se ríen y todo. Pero no deja de ser de aguas, o sea, claro. Digo, a unos como papás también dices, pues yo no dejaría a mi hijo que se coma una pelota de esponja, ¿no? Porque tendríamos que dejar a nuestras mascotas que lo hagan, pensando en que, bueno, al final son mascotas. Y creo que también ahí es un tema muy importante. Gracias a ambos por estar aquí. Gracias a ti. A ver, primero que nada, ¿cómo es este mundo de la endoscopía animal? Porque creo que, pues, debemos de empezar por ahí. Ok. ¿No? Bueno, si me permiten hablar. Adelante. La endoscopía veterinaria en México, al menos, no está considerada como una especialidad, ya que no existe una universidad que avale como tal el paso de un médico especialista y luego hacer una subespecialidad como es la endoscopía. Habemos médicos que desde nuestra formación empezamos a trabajar en veterinarias, donde empezamos a empaparnos con el mundo de la endoscopía, y es enorme, así como el de la medicina humana. Igual también tenemos endoscopías rígidas, endoscopías flexibles, laparoscopías y demás. Simplemente yo me he dedicado ya prácticamente todo mi ámbito de carrera, todo lleno, a la endoscopía tanto flexible como rígida. Esto nos ayuda mucho porque nos ayuda tanto a hacer, la terapéutica de retirar que se comió la pelota, que se comió el calcetín, que se comió lo que quieras, lo he sacado de un perrito. Piedras acaso incluso, ¿no? Pero también nos sirve para tener una visión de unas enfermedades que no podríamos ver si no fuera por entrar con la camarita, llegar hasta su estómago, tomar biopsias. Y decir estómago, pues es una cosa, ¿no? Porque podemos entrar a los pulmones, podemos entrar tráquea, pulmones, vejiga, podemos entrar en colon, en oídos también. O sea, es como llevar una visión directa al punto que necesitamos encontrar, ¿no? Por ejemplo, algunos perritos que tienen problemas gástricos y tienen, igual que nosotros, tienen úlceras, tienen algún tipo de problema de gastritis, y todo eso se puede diagnosticar también por endoscopía. Ahora, en este sentido decías, tiene mucho que ver el tema de la gastritis, los problemas de estómago, también tiene que ver con la alimentación, supongo, qué tipo de croquetas, qué tipo de alimentación. Y vamos a otro punto. Perdón que utilice de repente estos ejemplos, pero es que creo que a veces no entendemos, si no nos ponen el ejemplo, o si no hablamos de esos ejemplos, es como que la gente no entendemos de, claro, o sea, el que confundamos vamos a darle de comer al perro con aviéntale todos los desperdicios que sobraron de la comida, entre ellos los huesos. Y avientan los huesos de pollo, los huesos de res, hacen como una especie de caldo y es de aviéntaselo y dale de comer y eso come. Claro que pues el hambre es canija y como cualquier animal, también nosotros pues, nos da hambre, comemos y vemos y le entramos. Claro. Pero eso no significa que sea lo correcto. Así es. Y entonces pues se encuentran con esto, ¿no? Así es. Por ejemplo, la doctora que tiene todo un hospital, una clínica que se dedica a que lleguen estos pacientitos de que, oye, ¿sabes qué? Es que está vomitando, tiene diarrea. Bueno, la pregunta obligada así primero es, ¿qué come? ¿Cuál es su alimentación? ¿Cómo está conformada? ¿Qué le damos? Lo que tú me dices, desperdicios, comida casera, alimento de sobra, huesos, obviamente. ¿Es malo darle huesos? Estamos muy acostumbrados a eso, ¿eh? No sé si tenemos esa fijación de las caricaturas o de lo que pasa de dale un hueso al perro. Entonces le dan los huesos a los perros como parte del entretenimiento, que ahora ya, bueno, pues ahí
estos huesos de carnaza y que pueden Que aún así masticar. también son malos. Pero ¿está mal? ¿También está mal? Sí, de pronto no, tenemos casos de que se les queda el hueso completo de la carnaza en el esófago porque se lo tragan completo, también causan obstrucciones y los químicos que utilizan para realizarlas tampoco son los mejores. Y en cuanto a huesos en general, o sea, para nosotros yo creo que es un no rotundo. Hay corrientes ahorita tipo BARF y muchas otras cosas que dicen que pueden comerlos y desde el desgaste dentario que tiene el perro y cómo se cae el esmalte o hay fractura de molares por estar consumiendo estos huesos, hasta los procesos obstructivos, incluso crónicos, a él le tocan mucho sacar una cantidad de huesitos rotos así acumulada de meses o de años que ya después va a causar una obstrucción porque no lo pueden digerir, contrario a lo que todo el mundo dice. ¿Cuál es el caso más raro que has tratado, doctor? O al que te has enfrentado no me imaginé jamás en la vida sacar una pelota de esponja o... Es no que sé. me ha tocado desde el clásico que están jugando con un muñequito de estos que chiflan cuando los apachurras y por estar jugando con ellos el perro se emociona y se lo traga completo. Entonces tomas la radiografía y se ve el muñequito completo en el estómago. He sacado una vez un perrito se comió toda una rosca de Reyes y sacamos todos los monitos de la rosca del perro. O sea, son casos que hasta cierto punto nos dan mucha risa, pero sí, claro, el perro pasó por una diarrea horrible, pasó por una gastritis horrible, porque son alimentos que no están hechos para ellos. Y imagínate si para nosotros ya decir que te comes 2 pedacitos de rosca ya es como, ya me excedí. Ahora imagínate una rosca completa de un perro de 30 kilos. O sea, es como si comiera kilos y kilos de azúcar cualquier ser humano. Estos son cositas graciosas, pero nos han tocado sacar anzuelos, agujas, cosas que pueden llegar a perforar alguna parte del tracto gastrointestinal de los perritos. Entonces, sí, obviamente, bueno, perritos y gatitos, porque sí, claro, por igual, pero yo ya lo veo como más bien un reto cada vez que voy a sacar lo que se han comido. Es muy común que, por ejemplo, cuando empieza la temporada de primavera, empiezan, yo sé que llega primavera porque empiezan a dar de comer mangos a los perros. Y estás dándole, sí, y se lo tragan y hay que retirarlo porque es algo que jamás va a digerir. O sea, su cuerpo no está hecho para digerir esas cosas y puede taponar en algún momento alguna parte del intestino o simplemente quedarse en el estómago años, meses. Pero sí, nos enteramos después así. Por ejemplo, una vez me tocó por cerca de septiembre, octubre sacar mangos todavía. O sea, ese perro tenía desde que acabó la primavera con los mangos ahí. Ahora, en la cuestión, Adriana, ¿qué se le debe dar de comer? ¿Solamente croquetas? O sea, para evitar este tipo de situaciones de problemas de gastritis, de digestión, el asunto de los dientes, de que no se les dañen. ¿Qué sería? ¿Nada más croquetas? Puede haber muchos tipos de dietas, lo importante es que no sea tan variado. O sea, si ya escogiste que va a tener una dieta natural, primero que no sea cruda, porque nada crudo va a ser un alimento que no te vaya a promover crecimiento bacteriano durante el manejo y que eso lo predisponga a que tenga infecciones recurrentes o infecciones graves, como de Campylobacter o de alguna otra bacteria más seria. Los animales, hay muchos mitos de que dicen que el ácido gástrico va a matar estas bacterias, no es cierto. También dicen que la congelación va a matar estas bacterias. Yo trabajé en microbiología 4 años y tengo todavía, después de 20 años, un cepario de bacterias congelado a menos 70, que es una temperatura que ningún congelador normal va a tener y sin embargo ahí siguen las bacterias vivas. En cuanto tengan calor se reactivan, entonces no hay que hacer este tipo de cosas. Y que si va a ser una dieta natural, que sea guiada por un médico veterinario especialista en nutrición y que sea cocida, sería como lo ideal. Si va a ser croquetas, que sean croquetas. Yo a mis perros por facilidad también los tengo con puras croquetas y trato de no variar. El perro no es tan fácil como nosotros que hoy comes tacos, mañana ensalada y el otro día pozole. No, o sea, ellos no aguantan tanto los cambios y entonces eso va a ser el principal factor de las gastritis crónicas. Ahora, esto que estás diciendo, por ejemplo, no hacerles cambios. A mí alguna vez un médico veterinario también me dijo eso. Me comentó él, tú dales croquetas a tus perros. El día que tú le cambies las croquetas y le des pollo o le des lo que sea, ya nunca lo vas a volver a hacer comer croquetas porque entonces ya va a estar en ese sentido, pensando en que en algún momento le vas a dar eso. Exacto. Entonces, la pregunta es,
tenemos que conservar el mismo alimento lo más que se pueda y no variar incluso ni siquiera la marca de croquetas. Idealmente, aunque a veces es imposible hasta para nosotros como médicos, vamos a hacer cambios de alimentación acorde a etapa del desarrollo, a la edad, al peso, a la condición que tenga inherente, o sea, que tenga una cardiopatía, un problema renal. Entonces tenemos que ir variando, pero lo vamos a hacer de forma gradual y con respecto a lo que el perro o el gato necesita en ese momento, ¿no? Ahora, después de intervenirlo, tiene que hacer cirugía? Siempre. De hecho, generalmente, perdóname, Adri, generalmente nosotros el retiro de cuerpos extraños se nos hace una de las cosas más, pues no sé si decirlo más fáciles. A mí se me hace ya un poquito fácil, pero a lo que me refiero es que hasta para el paciente es lo mejor, ya que se puede ir a casa sin una herida quirúrgica, ya que nosotros no vamos a abrir, no vamos a sacar el estómago, no vamos a sacar el cuerpo extraño. ¿Por dónde entró? Vamos a sacarlo. Entonces, tienes un cachorrito que se acaba de comer un juguete. Un calcetín. Un calcetín. Un cachorrito que obviamente que esté en un hospital veterinario también es un estrés y un riesgo porque pues llegan perritos enfermos. Entonces, ¿qué se hace con estos casos? Tú puedes sacar el calcetín, el juguetito del perrito, lo recuperamos de la anestesia y se puede ir a su casa. Cosa que, por ejemplo, si hubiera sido una cirugía abierta, con exposición del estómago, pues tiene que pasar tiempo en el hospital, cuidados de la herida, riesgos de que los puntos no cierren bien, riesgo de que tenga infecciones, y la mínima invasión justo se hizo para esto, para evitar todas esas cosas. Oye, Juri, entonces eres de los pocos especialistas en eso, ¿no? O sea, sí habemos pocos médicos que los que dedicamos a esto. En México cada vez somos más. Somos parte de una sociedad latinoamericana de endoscopistas veterinarios que nos dedicamos justo a hacer esto. Y no solo somos endoscopistas como yo, por ejemplo, que sacamos cosas de estómago y demás, sino también hay cirugías ya laparoscópicas que también se hacen por endoscopía. Y es como que, no sé, a los humanos les quitan la vesícula, por ejemplo. Ajá. Es igualito, son las mismas técnicas. Bueno, son técnicas diferentes, pero el punto de partida es el mismo y son todas estas partes de la endoscopía que puede llegar a ver. Y hay de todo, o sea, aquí estamos poco a poco teniendo cada vez más acceso a todas estas herramientas de trabajo y de diagnóstico para los veterinarios. Oye, pero vamos tarde, o sea, ahí te preguntaría, ¿vamos tarde como en este sentido? Porque bueno, en la salud humana siempre está como esta evolución de ay, ahora llegó Da Vinci, ¿no? El nuevo robot, eso para las operaciones. Pero en el caso, por ejemplo, de los animalitos, de las mascotas, tal vez este proceso de la nueva tecnología, ¿vamos tarde o vamos o cómo vamos en ese nivel? Yo creo que podríamos decir que si somos muy francos, sí, porque nos falta equipo, porque nos faltan cosas, pero es muy difícil como médico veterinario estar a la vanguardia porque podremos tener el conocimiento, pero la adquisición de equipos se vuelve muy diferente porque no tenemos el respaldo de un grupo, ¿no?, que se dedica a hacer hospitales, no voy a decir, no, que puede tener inversiones altísimas, hablamos de millones y millones de pesos como nosotros, y además todavía es difícil que nos paguen ciertas cosas. Si bien cada vez es más reconocido nuestro trabajo y un pago más justo a lo que estamos haciendo, aún hay mucha renuencia, entonces es como difícil ir compaginando lo que nosotros ganamos con lo que tenemos que invertir o que tenemos que sacrificar, porque no me va a dejar mentir. Todos y cada uno de nosotros hemos dejado de tener vacaciones o miles de cosas por tener mejores equipos que ofrecerle a nuestros pacientes y es muy difícil sin ese respaldo millonario, ¿no?, estar al día en todo, pero sin embargo cada vez somos más los que queremos especializarnos o capacitarnos. Por ejemplo, ahora hacemos muy buena mancuerna, ¿no? No nada más me ayuda a sacar calcetines y chones, que es lo que es más común en la vida, aparte de huesos, o agujas en los gatos. Ojo con los gatos, les encantan comerse las agujas por alguna razón que no entendemos, por eso es un clásico en gatitos. Pero ahora me ayuda también del lado oncológico, yo me dedico a la oncología, entonces puede él hacerme biopsias de estómago, biopsias de intestino, y cosas que antes no podíamos hacer, claro, y que además eran mucho más invasivas, como contábamos, ¿no? Había que abrir, había que sacar todo, y aunque tiene limitantes, nos vamos a estar complementando, ¿no? Donde la endoscopía no alcanza el cirujano, y donde el cirujano no puede o le va a ir mejor al paciente porque va a tener menos invasión, pues entra la endoscopía. Entonces, pues nos vamos complementando también entre áreas, ¿no? Fíjate que me gustaría en alguna otra ocasión, ojalá puedan venir y platicar, ahorita que estaban hablando de este asunto de perros y gatos.
Pero me preocupa un punto importante porque cada día lo veo más, que la gente ya no se limita a tener perros y gatos ahora. O sea, ustedes nos platican de, es que un perro se traga un gato se traga o come o ingiere, ¿no? Pero yo ya veo que hay gente que tiene hámsters, que tiene otro tipo de animales, marmotas, o sea, que de alguna manera ni siquiera sabemos los cuidados que se deben de tener. Claro. Y a mí me llama mucho la atención porque yo conocí a una persona que tenía tortugas. El problema es que las tortugas las tiraba a la basura. Y me decía que era más barato tirar una tortuga a la basura que llevarla al veterinario a que la pudieran diagnosticar que tenía o algo. Y entonces era, pues prefiero comprarme otra tortuga y tirarla. Entonces, de alguna forma también este asunto, ahora que estamos ya próximos en temporadas de navideñas y de Reyes y lo que viene, también el que se conviertan las mascotas en el regalo navideño. Claro. ¿No? Y entonces son regalo. ya no voy a regalar Ni perritos, juguetes. ya no voy a regalar gatos. Ahora voy a regalar una nutria, voy a regalar una serpiente, ¿no? Y dices, creo que creo una posición muy egoísta cuando de repente todavía ni siquiera tenemos la sapiencia de cuidar un perro o un gato y que nos estamos metiendo con otros tipos de animales, ¿no? Claro. Como hace rato dijimos, y me encanta ponerlo muy puntual, igual que la doctora, los perros, más bien los animales en general, no son juguetes, no son regalos. Ya estamos teniendo mayor conciencia, digamos, como sociedad, de que tenemos que tener mayor cuidado con nuestros animales. Tenemos que entender que muchas veces es un lujo tener un animalito. Es un lujo. Me refiero porque pues, hay mucha gente que dice, ay, pues tengo 10 perros, 20 perros, y ya no es tan padre porque no le puedes poner la atención a 20 gatos o 30 de lo que puedes ponerle a 2, por ejemplo. Sí, un lujo y una responsabilidad también, exacto, ¿no? Porque, pues, y eso es algo que tenemos que dejar muy en claro. Y creo que también la medicina veterinaria avanza porque la gente también va teniendo una mayor, va teniendo mayor intención de cuidar mejor a sus mascotas. Yo les agradezco de verdad. A lo mejor es disposición también. Exacto. Yo les agradezco mucho de verdad que hayan participado el día de hoy en este primer programa de México de Noche. Gracias, son nuestros padrinos. Gracias. Son de aquí todo el equipo. Muchas gracias. Adriana Díaz, médica veterinaria zootecnista. Curi Palomino García, también médico veterinario zootecnista. Él es especialista en endoscopía. ¿Dónde pueden seguirlos? A sus redes sociales para que conozcan todo el trabajo que hacen. A mí me encuentran en todas mis redes como Adriana DA, también mi clínica como Tracares, y pues donde gusten ahí nos pueden contactar. A mí me encuentran en redes como Facebook e Instagram como Curi Palomino, y está mucho de mi trabajo, de lo que comparto para que vean. Estuvimos viendo algunas fotos. Sí, eso está padre. Y algo también muy padre que podemos hacer es no solo hacerlo en animales chiquitos, sino también ya cada vez podemos hacer en animales más grandes. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con tigres, leones y demás. Muchas gracias. Y vuelvan, por favor, y platicamos también de este asunto, de los leones, de todo este asunto. Sí. Claro. Y les agradezco mucho porque debo decirles que aquí tanto Adriana como Curi nos hicieron llegar este presente, aquí las flores. Porque ellos son los padrinos, ya lo dije, son los padrinos de nuestro primer programa. Gracias, Adriana, gracias, Curi. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Cuando gustes. Y seguro van a estar regresando más. Y todas las consultas que tengan a través de sus redes sociales. Nosotros vamos a la pausa, regresamos. Esto es México de Noche, no te vayas todavía. La noche es larga. Regresamos a México de Noche. Gracias por estar con nosotros y continuar en este espacio. Y por supuesto, invitarlos a que a través de nuestras redes sociales se comuniquen, nos escriban, nos hagan llegar toda clase de comentarios, sugerencias, opiniones. Incluso también lo hemos mencionado con mucho gusto, pues que nos hagan llegar algunos temas que quieran tratar. Todo lo relacionado con el México de Noche que estamos hoy compartiendo con ustedes y que pues agradecemos su compañía. Bueno, vamos a platicar de algo bien interesante ya que estamos justamente ya pues prácticamente en la época en la que nos gusta, nos encanta andar de fiesta.
en la que el tránsito se incrementa, en la que estamos pero felices porque pues se acercan las posadas, la época decembrina. Pues sí, vamos a platicar con Estefanía Rueda, ella es socia del despacho laboral Littler. Ella nos va a platicar de algo bien interesante. Gracias por estar con nosotros, Estefanía. Fíjate que me tocó algo muy curioso en alguna ocasión. Estaba yo laborando en una empresa en la que, pues obviamente con el calor de la noche, era una fiesta nocturna, entonces estábamos ahí todos muy contentos y todo. Y bueno, pues se dieron cita también los jefes, ¿no? Estaban ahí los jefes y todos los directivos. Y resulta que al calor de toda esta fiesta, pues uno de los compañeros pues empezó a tomar, pues se puso feliz, pues estaba el ambiente, estaba muy divertido. Sí. Pero al final de todo este asunto de la fiesta, que se levanta, encara a los jefes y les empieza a decir: necesito aumento salarial, porque nada. Y entonces empezó a decir una serie de cosas que, bueno, a la larga ahorita suena chistoso, pero en ese momento me pareció un momento muy incómodo. Era un momento muy incómodo por el hecho así. Y creo que esto también tiene que ver mucho con el comportamiento que tenemos que tener dentro de estas fiestas, sobre todo cuando pues estamos en la oficina y cuando pues tenemos estas reuniones allí. Y también de alguna manera saber qué sí se puede y qué no se puede y qué comportamiento puede repercutir en el hecho de que a lo mejor nos puedan no solamente sancionar, sino hasta correr del trabajo, ¿no? Yo creo que por ahí vamos, ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias por la invitación, Emilio. Es un placer estar contigo. Y sí, la verdad es que este tema de las fiestas de fin de año son el pan de cada día de nuestras consultas justamente en estas épocas decembrinas o ya en enero, ¿no? Porque pasa más de lo que uno pensaría, ¿no? Que en realidad hay mucha gente que se sobrepasa a lo mejor con las bebidas alcohólicas en las fiestas de la corporación y pues comienzan a tener ciertas conductas que a lo mejor no son muy profesionales, ¿no? Ya sea con otros compañeros, con los jefes o inclusive con otros invitados que quizá no forman parte de la compañía. Entonces, es muy, muy importante que tanto los empleadores como los trabajadores pues seamos conscientes de cuáles son las implicaciones, ¿no? de estas malas conductas. En realidad, hay veces que como trabajador se llega a pensar de, bueno, pues es que estoy fuera de la oficina, estoy fuera de mi horario de trabajo, yo puedo hacer lo que quiera, es mi vida personal y la empresa no tiene por qué meterse, ¿no? Pero en realidad, si estamos afectando la relación que tenemos con nuestros compañeros, con nuestros jefes, nuestros superiores, obviamente pues ahí también estás afectando pues ese ambiente laboral, ¿no? Y esto sí está pues señalado como tal, como una causa de rescisión en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esto quiere decir que si el lunes regresas y no eres capaz, ¿no?, de darle la cara a tus compañeros porque hiciste algo malo, pues entonces puede ser que a lo mejor hayas incurrido en esa causa de rescisión que te puede dar lugar precisamente pues esta terminación de la relación de trabajo sin acceso a una indemnización como tal, ¿no? En el mayor de los casos. Si a lo mejor el hecho no fue tan grave, quizá fue algún comentario desafortunado que no subió tanto de tono, pues a lo mejor y sí nos pueden llegar a sancionar nada más sin tener que concluir la relación laboral. Pero pues al final del día es parte de esas conductas que debemos de evitar, ¿no?, en ese tipo de eventos. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, por ejemplo, esto que nos estabas diciendo, Estefanía, a ver, el comportamiento tiene mucho que ver, porque es una fiesta o es una reunión o es no sé si llamarlo como, pues de alguna manera compromiso laboral, porque pues de alguna forma también hay quienes van por compromiso o se presentan, ¿no? En fin. Pero también el tema es que de alguna forma el hecho de cómo te comportes también tiene que ver o repercute en el sentido de tu contrato, de tus prestaciones, de tu trabajo en general. Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque me ha tocado también entender y saber de algunos, por ejemplo, que se tienen este comportamiento no de borrachos, pero sí de besos, abrazos, hacerse los chistositos de la fiesta sin estar borrachos. ¿Qué sucede en esos casos? O sea, ¿qué marca la ley? Pero también qué normas, esas normas se establecen desde la cuestión laboral, desde el mismo contrato de trabajo o no. Porque si no, pueden alegar de es que eso no me lo dejaron. Claro. Pues mira, realmente la ley sí nos establece ciertas obligaciones para ambas partes, ¿no? Y dentro de las obligaciones para los trabajadores, pues está el conducirse con este respeto hacia pues cualquier otro compañero de trabajo.
Entonces, digamos que parte de eso también pues viene involucrado el no acosar sexualmente a otra persona, el no hacerlo sentir incómodo, el no discriminarlo, el no hostigarlo. Entonces, sí está previsto como una obligación legal como tal, y hay muchas empresas que además le hacen hincapié a esta obligación dentro del contrato de trabajo, o mejor aún, dentro de un reglamento interior de trabajo, que es este documento que nos va a señalar pues todas las reglas del juego de qué conducta debemos de tener para tener un lugar de trabajo profesional y respetuoso, ¿no? Entonces, si tenemos todos estos documentos, además de lo que nos indica la ley, pues claro que nos da muchas más herramientas para poder exigir, ¿no?, con un mayor argumento sólido el comportamiento correcto a los trabajadores en este tipo de eventos, pues que son patrocinados por la empresa, o que a lo mejor yo estoy enviando a mi trabajador a representar a la compañía ante la fiesta de un proveedor o de un cliente, ¿no? Entonces ahí también se vuelven una, digamos, extensión de ese deber laboral de comportarte adecuadamente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Me tocó vivir una experiencia muy cercana de una persona que fue incluso demandada porque ella en un video les está hablando y la graban diciendo que realmente lo que le molestaba a ella es que fueran gente pues de la empresa, ella de recursos humanos. Entonces decía, me molesta que vaya la gente de cierto perfil, los de la limpieza, Entonces por eso hago las fiestas demasiado lejos. O sea, hago las fiestas lejos para que la gente de allí no se pueda trasladar y no pueda llegar. Pero dentro de todo esto que está diciendo, también hace un señalamiento importante, que había algunos empleados, no sé si eso esté permitido o como lo ve la ley, que incluso pedían ese día como una prestación laboral de vacación o derecho a no trabajar, etcétera. Y entonces faltaban ese día para poder ir a la fiesta. Y entonces ella, lo que mencionaba esta persona es, lo que yo hago es que los saco de la fiesta. Eso, de alguna manera, del otro lado, yo creo que también tienen, o no sé si tengan el derecho o no, desde el momento en que piden un permiso laboral de no ir, no sé si justificado o no, pero de alguna forma también aparecen en la fiesta. Claro, pues mira, ahí hay varias aristas, ¿no? Por un lado también, aunque sea personal de recursos humanos, o sean gerentes, directivos, al final siguen siendo empleados. Y estos empleados también tienen este deber de tener una buena comunicación y un buen trato hacia sus compañeros de trabajo, ¿no? Y el evitar cualquier tipo de acto discriminatorio hacia otros compañeros. Entonces, por un lado, pues tenemos esta cuestión que ya involucra pues una violación a una de nuestras obligaciones como trabajador. Y por otro lado, pues también la empresa está en la total facultad de decir, te apruebo o no te apruebo este permiso que me estás solicitando, ¿no? Entonces, si la empresa no lo está aprobando y aún así el empleado falta a sus deberes, pues ahí se tomará esa ausencia como una falta injustificada que podrá dar lugar a lo mejor a una medida disciplinaria, o ya en el peor de los casos, si es que se acumulan más de 3 faltas injustificadas en un mes, entonces ya procedería pues una separación con causa, ¿no? Pero ya digamos que atendiendo a cada caso en particular, pues es que se podría llegar a sancionar o no a una y otra parte, ¿no? Porque también ambos tienen sus implicaciones. Ahora, en este asunto de los derechos y las obligaciones, hay algo que sí me llama la atención. ¿Hasta dónde la empresa otorga estos derechos y estas obligaciones? De la misma manera, tú como trabajador, uno como trabajador, como empleado, también tiene estos derechos y estas obligaciones. Y te pregunto esto porque hoy en día vivimos un asunto de la cultura de la cancelación. Así es. Es decir, el hecho de que en cualquier momento, cuando alguien te sube un video en las redes sociales y te pone allí y te conviertes en Lady Emilio, entonces empiezas a enfrentar una situación muy complicada, ¿no? Y de alguna forma las empresas empiezan a tomar medidas. Y yo a veces me pregunto hasta qué punto es válido. Puedes estar en una fiesta, puedes tener un comportamiento raro, extraño, a lo mejor hasta violento, sí, no digo que no, pero fuera de la empresa, en una fiesta que no es de la empresa, en un evento que no es de la empresa, estás en el cine, lo que sea, pero te identifican y entonces te graban y dicen, es que Juan Pitayas trabaja y entonces es empleado de, y entonces como en el banco también, entonces de alguna manera eso repercute. Y lo que hacen ahora las empresas es esta cultura de la cancelación, de inmediatamente yo me deslindo, lo corro o lo ceso y ya termino el asunto. ¿Hasta qué punto es válido cuando tú dices, pues esto está como en esta, pues traspasando el hecho laboral como tal? No lo sé.
Sí, yo creo que hay que distinguir, ¿no? Porque al final del día, como bien dices, si es un evento que no está relacionado con nada de la empresa, no hay trabajadores de la compañía en ese evento, no hay algo, ¿no?, que te vincule como tal con esa compañía, pues en estricto sentido no tenemos como tal una causa de terminación porque tú no estás llevando a cabo una conducta que pueda alterar la disciplina de tu centro de trabajo posteriormente. Sin embargo, pues hay que distinguir que también existen cuestiones que pueden dañar la imagen y la reputación de la empresa, ¿no? Y esa ya es una decisión más llevada desde el ámbito, digamos que financiero, más que jurídico laboral, ¿no? Porque ahí tú puedes decir qué tanto impacto me va a hacer que a lo mejor mi director se haya puesto a patear perros en la calle y que alguien lo grabó y no quiero estar relacionado con eso, ¿no? Entonces, a lo mejor pues sí el daño es importante porque quizás es una figura que es más o menos pública, que puede ubicar la gente, que la puede relacionar con mi marca y pues prefiero para evitar esa caída, ¿no?, en mis ventas, pues desvincular a esta persona, pero obviamente pues asumiendo todas las contingencias que eso implica, ¿no? Porque si no está incurriendo en una causa de terminación, pues va a tener derecho esa persona a las indemnizaciones que nos marca la ley. Entonces va a variar de caso en caso, ¿no? Y obviamente también habrá que revisar si es que a lo mejor dentro del contrato individual de trabajo de esa persona existían ciertas obligaciones relacionadas con pues, las relaciones públicas de la empresa, con la reputación, ¿no? Alguna cuestión que pudiera llegar a darnos pues esa vinculación ya entre lo laboral y lo personal. Entiendo esta parte, pero entonces también tiene que haber una balanza, es decir, Sí. las responsabilidades de la empresa en el sentido de que yo como empleado me puedo amparar o yo como empresa puedo justificar, o sea, en ambas partes. Sí, bueno, en realidad, digamos que ante la justicia laboral mexicana, pues normalmente esa balanza está un poquito más tendiente a favorecer al trabajador, ¿no? Normalmente se tienen mayores protecciones hacia el empleado, se analiza mayor detalle si verdaderamente la empresa tiene una justificación para poder terminar esa relación con causa. Entonces, para las empresas es un poquito más difícil, ¿no?, el poder decir si hubo una causa de terminación, si no tenemos todas estas bases que platicábamos, ya sea de una obligación legal, de una obligación contractual o de unas normas dentro de un reglamento interior de trabajo. Entonces, Perdón que le interrumpa, pero ahí tendría que comprobar la empresa en este sentido de que sí sufre una afectación o no. posiblemente, ¿no? O sea, porque yo puedo decir, es que el hecho de que Juan Pitayas haya estado brincando o haya pateado los perros, sí trae una afectación a la empresa, ¿no? Sí, exacto, o sea, la imagen de la empresa. Sí. Pero ¿cómo compruebas esa afectación? O sea, el empleado puede decir, a ver, compruébame que efectivamente, digo, aunque lo van a linchar en redes sociales, efectivamente, Exacto. tanto a él como a la empresa, o al nombre de la empresa, pero ¿cómo lo compruebas? Es difícil cuando no se tiene tal cual ya todavía un impacto, ¿no? Porque muchas veces eso sucede de manera muy rápida y haz de cuenta que el domingo se sube todo esto en redes, se hace viral y el lunes se toma la decisión. En ese lapso de tiempo es muy difícil llegar a medir que a lo mejor hubo una decaída en las ventas, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve una cuestión, pues sí, bastante complicada, por la cual muchas veces estas compañías deciden mejor absorber el costo que implica indemnizar al trabajador, liquidarlo, antes que pues, asumir un juicio en el cual a lo mejor no vamos a tener cómo demostrar esa causa. Pero sí es interesante, ¿no?, ese tipo de cuestiones, porque al final las empresas son empujadas de cierta manera a tomar ese tipo de decisiones para no afectar tanto su imagen y su reputación, pero por otro lado pues no tienen realmente herramientas legales para poderlo hacer, ¿no? Entonces se convierte en un tema más económico que legal. Para cerrar, Estefanía Rueda, socia del despacho laboral Liter, ¿te pueden despedir por Zoom? Por Zoom. Sí pasa. Es que sí pasa. Pero es legal, es verdaderamente, Claro. pues legalmente hablando, ¿se puede hacer eso? Mira, la ley lo que nos dice es que tenemos que dar un aviso de las causas de la terminación cuando existe una causa de rescisión. Y ese aviso lo podemos dar directamente al empleado y esto podría ser de manera verbal a través de un Zoom, que a lo mejor hasta posiblemente pueda grabar ambas partes para determinar que efectivamente la empresa cumplió con esa parte del proceso, ¿no? De darle el aviso detallando cuáles fueron los eventos, los hechos que llevaron a esa decisión. Entonces, la respuesta es sí se puede. Pero obviamente, no se debe, ¿o sí? No, sí se puede, pero al final del día suele ser un poco más complicado a veces, ¿no? Porque muchas veces este tipo de conversaciones
de nueva cuenta se van hacia la negociación económica, ¿no? No siempre se termina ese proceso de desvinculación en la misma fecha. Entonces, sí, a veces es más recomendable tener ese tipo de comunicaciones de manera presencial, porque además sí deshumaniza un poco, ¿no? El que te den ese tipo de información a través de una pantalla y no cara a cara. Entonces, en la medida de lo posible, pues es mejor no utilizarlo. Pero pues en casos ya extremos en que dices, pues es que no hay manera de reunirnos en persona. Bueno, me estoy yendo barato. Te pueden por Zoom, pero pues igual te despiden por WhatsApp, ¿no? Sí. Pasa también. Y te mandan el mensaje y te dicen ya no te presentes mañana, Sí. ¿no? Y también de alguna manera apliques de la misma manera, ¿no? Claro, ¿no? Y ya dependerá también de si realmente había una justificación o no para terminar la relación, si es que ese mensaje de WhatsApp o esa conversación por Zoom realmente fue válida, ¿no? Porque habría que checar si coinciden esas causales que nos marca la ley con lo que sucedió en los hechos. Quiero invitarte, ojalá puedas regresar más Claro. adelante para platicar. ¿Sabes qué es bien importante? La cultura de la desconexión. Sí. O sea, este asunto ahora, con dos cosas que estamos viviendo a propósito de este tema, en la cuestión de hasta dónde están estos límites, ¿no? Hasta dónde podemos esto de, si estoy en una fiesta y me peleo o en un restaurante, lo que sea, y entonces la empresa puede tomar este tipo de determinaciones, pero también hasta dónde estoy en un restaurante en domingo y la empresa me tiene que estar, o alguien, o mi jefe, estarme marcando y diciendo, es que contesta, es que llama, es que necesitamos, es que nos urge el documento, es que mándanos. Y dices, bueno, es mi día de descanso, ¿en dónde entran estas prioridades en cuanto a tu trabajo, a tu vida laboral y a tu vida privada? Y también, pues de alguna manera, ¿cuáles serían los límites en los cuales podemos o no debemos estar conectados 24/7? Que me parece que ahora, con el tema de lo de las 40 horas, con este tema de lo que ahora están estas modificaciones de la ley laboral, vale la pena platicar. Por supuesto, ¿Sí? con todo gusto. Tus datos, donde podemos seguirte para Claro. que nos ayudes, nos orientes. Muchas gracias. Pues en LinkedIn me pueden encontrar como Estefanía Rueda, en Instagram como Estefanía _Rueda, y estamos también disponibles en la página de www.littler.com. Gracias, Estefanía Rueda, de socia del despacho laboral Littler. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos. Estás en México de Noche, no te vayas. Escríbenos a través de estas redes sociales. Tenemos mucho que compartir, así que no te vayas. Volvemos. Esto es México de Noche. Bueno, y seguimos aquí en México de Noche. Gracias por continuar y gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Yo soy Emilio Valles Vidrio. Y miren, muy interesante lo que sucedió en la FIL allá en Guadalajara. Muchas cosas interesantes que platicar. Ya tendremos oportunidad en algún momento, maestro José Luis Trueba, de platicar y conversar de todo lo que hubo alrededor de la FIL allá en Guadalajara, de la presentación de muchos libros, de muchos proyectos, de las ponencias, de los talleres, de lo que se vivió, de cómo se vivió, de el supuesto libro, el gran libro esperado. Ya tendremos tiempo de platicar de ese librucho. Pero bueno, de muchas cosas más. Pero también, maestro José Luis Trueba, a quien saludo con mucho gusto, estuvo él allá porque presentó su libro Carlota, la otra historia. Un libro también que vale la pena leerlo, se los recomiendo mucho, porque es esta historia de Carlota vista a través de un tercero, de una persona, de una mujer, una sirvienta, una doncella que trabaja con ella, que está muy cerca y que va viviendo todo el proceso de Carlota, de la emperatriz, desde que está allá en Europa y cómo llega a México, cómo se enfrenta a la vida frente a Maximiliano y luego aquí en México, de cómo es recibida y de todo lo que pues de alguna manera se va acumulando hasta que termina de regreso exiliada, volviéndose a Europa, volviéndose pues loca, internada en un sanatorio, en un manicomio. Pero esta historia la escribió precisamente el maestro José Luis Trueba. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? Cuéntenos todo lo que vivió en la FIL allá en Guadalajara, cómo le fue con la presentación del libro. Cuéntenos del libro, cuéntenos de cómo lo recibieron, de cuántas
conferencias, entrevistas. Lo escuchamos. Adelante. ¿Qué onda, Emilio? ¿Cómo estás? Oye, te cuento de la FIL. Fíjate tú, fui y me tocaron chismes, escándalos y le gané a Richard Gere. Eso sí te lo puedo decir. Déjame empezar con lo que me levante el ego, por favor, con Richard Gere. Ayer, el canijo llega a la FIL de Guadalajara, salonzote. Yo cuando lo vi, yo dije, no, ya pelé, porque yo presentaba mi novela, Aladito. Y junto a él es normal que pues no te llegue nadie y la presentes al aire. Bueno, pues tuve gente, llené mi salón y Richard Gere también. O sea, le di chance, quiero que quede claro. Pero lo interesante de la FIL no es que yo haya tenido gente, es una minucia. Lo importante es que en esta FIL tuvimos una ruptura interesantísima. Como Andrés Manuel no podía ir a la FIL, porque bueno, sabemos que la criticó, trató de destruirla, vetarla, díganme algo, y tenía que lanzar su libro nuevo, Grandeza, esta obra que va a simbrar la historia patria, se tuvo que inventar su FIL, entonces lo presentó desde la mismísima chingada. Lo maravilloso de su FIL es que estaba él solo, en su trono, y alrededor de él paseaban unos pavos reales, que como todos sabemos es un ave nativa de Tabasco. Digo, cualquiera que lo dude pensaría mal del jefe. Bueno, la segunda cosa que valió la pena, y creo que es necesario señalarla, es el caso de Sabina Berman. Llega a la FIL y llega endiablada, porque se le olvida algo crucial. Una feria de libros es un espacio de discusión. Es una mesa donde todos entramos, de todas las ideologías, pero todos tenemos la obligación de aguantar. Es decir, si vamos a discutir, si vamos a compartir opiniones, pues tenemos que soportar a los que no están de acuerdo con nosotros. Y llega Sabina con esta, pues, ¿cómo le podríamos decir? Esta gentileza, esta bonomía, esta cosa tan linda que tiene. Y llega y ve ahí a unos periodistas, no recuerdo si eran 3 o 4, de estos que no les cae bien y que estaban dispuestos a increparla, a preguntarle algo incómodo. Y máquina que llegan los guaruras de Sabina y que me lo sacan, y alma se la tremolina. Yo no entiendo, ¿a qué vas? ¿A qué vas a un lugar donde se va a discutir, donde corres el riesgo de no tener la razón? Mejor es lo mismo que el señor López, vete a la chingada, te pones tus pavos reales, pones tu trono y peroras 45 minutos. Una tercera cosa que valió la pena y que a mí me parece de una imprudencia atroz que también ocurre en la FIL, fue el caso de Taibo bis, de Taibo 2. Ya le había ido mal con su colección 25 para el 25, porque, bueno, ya habían dicho que de entrada pues faltaban mujeres, que sus cuates no eran del boom, que los del boom eran de otra generación, en fin, ya le habían puesto como lazo de puerco a Paco Ignacio. Y llega, ¿y qué crees que va a hacer? Otra vez a presentarla. Y le decían, oiga, ¿y por qué no está Cortázar, que sí es del boom? Y si están sus cuates. Y él dijo, no, me duele en el alma que no esté Cortázar. Oiga, ¿y por qué no está Elena Garro, etcétera? Todas las mujeres del boom. Y dijo, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Una colección de mujeres o una colección de grandes escritores? Pues no, que era del boom. Es decir, ahí tenemos nosotros otro ejemplo más de que no entienden que una feria del libro no es otra cosa que una gran discusión, una gran mesa, donde todos tenemos derecho a participar, pero todos tenemos derecho a fracasar. En el caso de Richard Gere también hubo su detalle. Déjenme contarles el chisme. El señor Richard Gere pues llegó, ya saben, él sí tiene pegue. Llenó el auditorio más grande de ahí de la fila, el Juan Rulfo, y de pilón estaba junto a él una señora muy amable, cuyo nombre no voy a decir, porque pues no hay que difamarla, ella solita se difamó y lo que le pasó es suficiente. Y
Richard Gere le emprende durísimo contra Trump. Empieza a decir que está en contra, etcétera, que está en contra de la violencia, que está en contra de las persecuciones, todo esto que todos conocemos de sobra. Y la señora de al lado dice, y nuestra señora presidenta, Claudia Sheinbaum, no tiene ni idea. 1 minuto, bueno, no, fueron 47 segundos, pero duraron como media hora bajo el agua para esta pobre mujer. Una cantidad de chiflidos, insultos e improperios que le dijeron a ella y a la presidenta, que estuvieron de a peso. En realidad, la fila estuvo bien, como siempre, hubo de todo. Hubo presentaciones prodigiosas, hubo música sensacional, baile inaudito, pero también hubo prietitos en el arroz, que aquí entre nos son los que más me gustan. De verdad, vayan a la fila, pero no vayan a todo, nada más vayan a donde vaya a haber escándalo. Y pueden ir a ver lo más profundo del mundo literario. Y se van a pasar bien. Pórtense bien. Tú también, Emilio. Nada más para ver qué se siente una vez. Bye. Adiós. Gracias, maestro José Luis Trueba. Gracias por participar con nosotros. Y bueno, más adelante, en algún momento más, en alguna otra ocasión que tenga tiempo, lo vamos a invitar para que platique con nosotros de otros temas. Bueno, más de la FIL, pero también de otros temas. De la lucha libre, del santo, de los albures, de la lagunilla, de los mercados, de todo lo que implica recorrer a veces este México maravilloso, pero hacerlo también un México de noche. ¿Les parece? Bueno, por lo pronto, pues ya llegamos al final de este espacio. Gracias, yo soy Emilio Valles Vidrio, en nombre de todo el equipo, de toda la producción. Gracias, nos vemos pronto, aquí nos acompañamos, nuestro primer programa de Manteles Largos. Gracias por su apoyo, gracias por su acompañamiento y bueno, pues de aquí en adelante, aquí, México de noche.